porque nos mintieron tanto durante tantos años que esas son razones para la gente para decir, bueno, no, yo no creo, y porque además el propio axioma de Chabrán, que era poder es impunidad, alimentó esa incredulidad. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? La gente sigue asociando que la acumulación del poder te da impunidad para cualquier cosa, por ejemplo, hasta que una persona llegue a inmolarse por vos para que vos te puedas ir a vivir no sé a qué playa, de qué lugar del mundo, y seguir manejando desde ese lugar y desde la sombra los negocios de uno de los hombres más ricos de la Argentina, que según denunció Cavallo oportunamente, formaba parte de las mafias enquistadas en el poder en la década del 90. Claro, ayer se cumplieron 20 años, ¿no?, del suicidio de Alfredo Chabrán. Sí. La verdad que, como decía hoy la gente, todavía después de 20 años sigue pensando que Chabrán está vivo, pero es un mito, ¿no? Un mito de los argentinos, de lo que es la provincia de Entre Ríos también. Pero no, más que mito, es lo que la gente cree, Sí. Por lo que te decía. La gente cree que Chabrán está vivo porque Chabrán tenía tanto poder que cómo va a estar muerto con todo el poder, o cómo va a morir, o cómo se va a matar una persona con el poder que tenía para fugarse, para sobornar a un juez, en fin, para todo lo que se te ocurra, y que forma parte de la vida, no te digo cotidiana, pero de la vida habitual de los argentinos, en el vínculo entre el poder político, las mafias, el empresariado. Porque si vos me preguntaras a mí qué cambió a partir de la muerte de Chabrán, te tengo que responder nada. No cambia. Absolutamente nada, sigue todo igual. Inclusive el imperio o el emporio que construyó Chabrán está intacto todavía, en manos de sus hijos, de su hija, de uno de sus hermanos, de los contadores, ¿no? Sí. No sé de Héctor Colela, que fue un hombre al que él le delegó en esa carta que preparó antes de morir buena parte de la responsabilidad del manejo de sus empresas, pero sí en las personas, en su esposa, y probablemente en Navarro, del grupo Excel, pero está todo intacto. Y lo que es peor, los vínculos de un sector corrupto del empresariado con la política sigue, y basta echar una mirada a los días de este tiempo como para advertir que eso no ha cambiado. Sí. ¿O no? Y sí, la verdad que es así. Manuel, contanos, ¿cómo fue ese 20 de mayo de 1998? En realidad nosotros veníamos trabajando, a ver, yo puedo decir, y esto sí, déjame que me lo atribuya, porque además se puede documentar, antes que Cavallo lo denunciara en el Congreso, es decir, oportunidad en que algo se rompió entre el poder de la década del 90, el poder político de la década del 90 y del grupo Chabrán, ya en la revista Análisis nosotros lo habíamos denunciado, bajo el título de una nota que yo escribí, se llamaba Inversiones en el Sur, y después vino la denuncia de Cavallo, que dijo Chabrán encabeza las mafias enquistadas en el poder, bueno, del que él también formaba parte, ¿no? Por eso digo que algo se rompió ahí en el vínculo entre el menemismo y Chabrán. Él era muy amigo de Menem. ¿Cómo? Él era muy amigo de Menem, ¿no? Él era muy amigo de Menem. Él no sé si tenía amigos, déjame que dude de eso. Él lo que tenía eran socios en todo caso, ¿no? Él hacía negocios con el poder político. Lo hizo durante la dictadura. Podría decirte, en esa línea argumental, podría decirte también que era amigo de Macera, porque los negocios de él empezaron durante la dictadura militar. Macera, que era otro hombre de aquí del sur entrerriano, y que formó parte de la primera trilogía del terror a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Sí. Y bueno, y así fue construyendo con los gobiernos que se sucedieron, fue construyendo sus negocios, especialmente el del correo, que el del correo era una pantalla para
ocultar el negocio de la droga, de las armas y del lavado, ¿no? Que es lo que se le atribuye a Yabrán. Y la cosa rompió, evidentemente, cuando Cavallo lo denuncia. Un amigo, a propósito de amigos de Yabrán, sí. Un amigo era vecino de Diamante. Ese sí que era amigo del que era Chacho Jaroslavski. Chacho Jaroslavski lo defendió aún contra la denuncia de Domingo Cavallo, lo defendió a capa y espada, y él decía, si Yabrán va preso, yo voy a ir a llevar el cigarrillo, porque es mi amigo. Sostuvo bueno, pero Chacho era así, era un hombre que hacía un culto de la amistad. Y aquel 20 de mayo, respondiendo a tu pregunta de hace 20 años, nosotros que veníamos siguiendo el caso Yabrán, a poco de que Duhalde, cuando lo matan a José Luis Cabeza, de la manera horrible que lo mataron, Duhalde le recomienda a Yabrán que se buscara un buen abogado. Yo no sé si ustedes recuerdan. Sí. Fue como que le cargó el cadáver inmediatamente de Duhalde a Yabrán, ¿no? Y bueno, y había estado por aquí cerca, él había aterrizado aquí en el aeroclub de Gualeguaychú. A veces no sé si era aeroclub o aeropuerto, porque la verdad que ahora está reducido en aeroclub, desde que dejaron de operar los vuelos a Buenos Aires, porque la autopista hizo que prácticamente sea innecesario un vuelo de aquí, pero él aterrizaba en su Cessna Sea Station. Yo lo que no recuerdo fue por el motivo por el que vino hacía poco tiempo antes a Gualeguaychú y se trasladó a la Roque. Creo que fue por la muerte de un familiar. Y bueno, ya entonces ahí nosotros estábamos en alerta permanentemente hasta que supimos de que la justicia, el juez de Dolores, concretamente, pidió la captura de Yabrán. Claro. Y ahí activamos la labor periodística y un día llega un exhorto desde el juzgado de Dolores que llega equivocado, porque el departamento de Gualeguaychú se divide, el departamento de Uruguay está dividido por el arroyo Gená. Sí. El arroyo Gená hacia el norte marca el departamento de Concepción del Uruguay. Claro. Y hacia el sur marca el departamento Gualeguaychú. Y se equivocó en lugar de... Bueno, y la estancia en la que estaba Yabrán, en lugar de estar en el departamento Concepción del Uruguay, está del lado sur del arroyo Gená. En consecuencia correspondía que el exhorto le llegara a la justicia de Gualeguaychú. Bueno, esas horas que transcurrieron hasta que se modifica el exhorto, a nosotros nos dieron los elementos, ya teníamos algunas fuentes que nos indicaban que estaba en San Ignacio, porque el juez Macchi hasta ahí era como que estaba jugando la batalla naval, allanaba lugares donde era improbable, imposible que estuviera Yabrán. Bueno, ese lugar sí, porque había construido un casco nuevo, bueno, y todos los vecinos de la zona conocían de esto, ¿no? Y bueno, hasta que llegó la partida policial, nosotros ya estábamos ahí, habíamos ingresado el día antes, y nos sentamos a esperar, sencillamente esperar lo que sabíamos que iba a ocurrir, que era un allanamiento. Claro. Nosotros lo que no podíamos tener era la certeza de que Yabrán estuviera ahí. Que estaba Sabíamos ahí. La noche anterior que sí que estaba, pero desde la noche hasta el amanecer o hasta el mediodía que fue el allanamiento, no podíamos tener la certeza de que eso... Claro, porque decían que estaba en Colonia y Liga, ¿no? En una estancia cercana de ahí. En la Selmira, que también era de su propiedad, pero bueno, no, él estaba en San Ignacio. Sí. Y bueno, y así fue que se hizo el allanamiento y bueno, hasta ahí se produce la muerte, el escopetazo, cuando Miguel Coso, que era el comisario aquí en Gualeguaychú, decide abrir y tirar la llave que se veía de esa habitación que estaba cerrada y que Aristimuño se negaba a abrir porque decía que ahí se guardaban cosas del patrón. Bueno, cuando justo el momento en que se abre esa puerta, él se pega el escopetazo. Claro. Bueno, y ahí vino una jornada larguísima, pocas horas demoraron los telepuertos de Buenos Aires para llegar a Gualeguaychú. Nosotros tuvimos, no sé si la suerte o la desdicha de habernos quedado encerrados con Facundo Pastor
y con Hernán Brienza, éramos 3 periodistas que quedamos encerrados en la funeraria, después que le practicaron la autopsia, porque, bueno, viste, cuando vos jugás de local siempre tenés mejores fuentes. Sí. Y una fuente nos dijo, hubo una maniobra de distracción, salieron 3 ambulancias, y una fuente que era uno de los médicos, bueno, de la familia precisamente, dijo, van a hacer una maniobra de distracción, una ambulancia va a salir para la Roque, otra para Buenos Aires, y la tercera es la que sale con el cadáver. Bueno, yo ahí, bueno, estaba trabajando para América yo en ese momento, para el programa de Mauro Viale, y bueno, le digo a Facundo, mira Facundo, va a pasar esto, y lo compartimos con Hernán, que era muy jovencito también, con Hernán Brienza. Ajá. Y así quedamos encerrados en la previsora, donde vimos, bueno, esa noche fue horrible, la verdad que cada que la recuerdo se me pone la piel de gallina, porque justo estábamos adentro y después de ver el cadáver de Yabrán llegó un familiar del empresario y tuvimos que esconderlo entre los cajones de muertos, que no es nada. El hermano, ¿no era? Los ataúdes. Sí, uno de los hermanos, sí. Y bueno, qué sé yo, fue horrible. Ahí estuvimos hasta las 5 de la madrugada encerrados ahí en la funeraria. Así que imagínate lo que fue Fue tremendo, ¿no? Días posteriores, porque yo viví muchos años con el síndrome del testigo, pensando fundamentalmente en lo que había pasado con los testigos de la muerte de Carlos Menem Jr., sí, ¿no? Y de otros hechos, digamos, donde fueron desapareciendo los testigos. Entonces yo viví con ese síndrome, casi en un estado paranoico, sentía que en la ruta me seguían, sí. No pude volver más al campo, porque para mejor lo separa solo un camino de ripio al campo San Ignacio de la Candelaria, que era donde yo estaba, así que no pude volver nunca más, pero nunca más. Después de eso no he vuelto hasta hoy, solo he pasado y nada más. Pero bueno, fue un hecho muy importante en mi carrera profesional, y por lo que representaba Yabrán, tuvo una repercusión mundial, porque todos los medios del mundo se hicieron eco de aquel hecho. Ayer Facundo Pastor en la televisión nacional decía que por un tiempo fue perseguido, fue amenazado, lo llamaban por teléfono. ¿A vos te pasó lo mismo, Manuel? No, a mí, yo no, lo que sentía creo que era producto de ese estado de paranoico que uno se pone por lo que te decía. No, a mí me tocó quedarme aquí, sí. Pero te mentiría si te digo que alguna vez me sentí perseguido, no. Creo que era por ese estado mismo de saberse testigo, y no un testigo más, no éramos un testigo cualquiera, por haber escrito notas o artículos sobre los negocios de Yabrán. Entonces había un combo de cosas que me generaban temor, ¿no? Sí. No te olvides que era el hombre más buscado de la República Argentina y asociado a las mafias internacionales, junto a Ibrahim Al-Ibrahim, a Monser Alcázar. No estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de cosas, pero bueno, después con el tiempo pasó. Yo sigo viviendo aquí en Gualeguaychú, suelo cruzarme con su hermano Toto, que jamás levantó el teléfono para reprocharme nada, tampoco su sobrina Marisa, que tienen aquí emprendimientos turísticos. Y solo recuerdo el caso Yabrán cuando llega un 20 de mayo, que de algún medio me llaman para que le cuente algún detalle de aquello que vivimos, especialmente de lo que vivimos en la madrugada, en que vimos el cadáver de Yabrán, que no estaba irreconocible, porque al dispararse con una Baikan 1270 de tan corta distancia, lo que se rompió fue toda la estructura ósea, ¿no? Y la cara parecía una máscara de látex, pero no estaba irreconocible. Pero bueno, fue... ¿Era él? Sí, claro, pero además murió como vivió. Para comprender la muerte de Yabrán tenés que comprender cómo funcionan las mafias, cuál es la lógica de las mafias internacionales y cómo era la personalidad de Alfredo, ¿no? Pero te repito, y volviendo al comienzo, sí. La gente tiene todo el derecho y tiene razones para desconfiar. Ni siquiera te diría que tiene que creerme a mí. ¿Por qué me va a creer? Yo te estoy diciendo mi verdad, y la verdad con la que coincidimos muchísimos periodistas, especialmente los que nos quedamos encerrados aquí esta noche. Por lo demás, la gente tiene la libertad, y te diría, y el derecho de dudar o de desconfiar. Yo obviamente para mí forma parte de un mito, claro. Porque además Yabrán fue un buen negocio periodístico. Cada vez que en ese tiempo escribías algo de Yabrán o hablabas algo, la gente se quedaba ahí, leyendo, escuchando o mirando.
era un gran producto periodístico. A ver, si vos querés, Yabrán pudo haber sido el autor intelectual de la muerte de José Luis Cabeza. Pero tengo mis dudas de que a José Luis lo mató más la foto a Closic, al ex jefe de la policía bonaerense, que la foto a Yabrán. Por más, vos me podés decir, bueno, pero Yabrán había dicho que sacarle una foto a él era como meterle un tiro en la cabeza, es verdad, eso lo dijo. Pero no te olvides que vos tenés que atar esto que yo te voy a decir ahora con lo que fue la reacción de Duhalde cuando, a poco de conocerse la muerte de Cabezas, le recomienda a Yabrán que se busque un buen abogado. Es decir, como que dice, él le está diciendo a la sociedad, el autor intelectual de esto fue Alfredo Yabrán. Pero sin embargo, José Luis le había sacado una foto a Closic, que dio el título en la revista Noticias de La maldita policía. Sí. Entonces, la policía se la tenía, la bonaerense, que es un ejército incontrolable, te diría hasta anárquico y mafioso, se la tenía jurada a José Luis, pero por aquella foto a Closic, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en el entorno de Yabrán estaba la mano de obra desocupada de la bonaerense, ¿no? Yo creo que por ahí hay que empezar a entender qué fue lo que pasó con José Luis a 20 años. Lo que pasa es que estaba, claro, Yabrán tenía a los Preyesos, a los Ríos, a ver, que eran pesados, te repito, mano de obra desocupada de la bonaerense. Y bueno, ya lo sabemos, desde la apertura democrática hasta hoy ha sido ingobernable para el poder político.